Estás escuchando Music is My Sex, un podcast de Nov Magazine, conducido por Trashnikova, donde la música lo es todo. Music is My Sex. Bienvenidas, bienvenidos, benvenuti y todos los trucos a Music is My Sex. Este es el capítulo número 8, yo soy Trashnikova y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. El podcast no tiene redes sociales, pero subimos todo en mi Instagram, @trashnikova_, y por favor síganos en las redes sociales de Nov, que son nov.magazine, magazine con Z. Estamos en todas las redes sociales y en este momento estamos como siempre en vivo desde Twitch, o puede ser que ya estés escuchando esto después en YouTube o en Spotify. Muchísimas gracias por escucharnos. Este capítulo espero que no sea tan largo porque estoy cansada. Así que voy a hablarles un tema que me saqué del orto, pero ciertamente este es un video que quería hacer desde hace un montón. A veces he preguntado por ahí si ustedes se acuerdan de cuáles han sido sus gustos musicales durante cada año de su vida. Yo creo que está mamón, pero yo sí me acuerdo casi de todos, porque no es que de pronto me guste una cosa y luego otra, pero pues sí. Uno va teniendo como sus bandas favoritas, aunque mis bandas favoritas de toda la vida son probablemente Soda Stereo y The Cure, aunque son las dos bandas que seguramente menos escucho, pero son bandas que me parecen excelsas. Así que hoy les voy a hablar de cada banda o músico que ha sido mi favorito desde que estoy en la cuna, desde que tenía la cola cagada todo el tiempo, desde bebé, ¿ok? Bueno, empecemos. Y ustedes me dicen si ustedes también se acuerdan de cuáles han sido sus bandas favoritas durante cada año de su vida. Me interesa siempre mucho preguntarle a la gente qué música les gustaba cuando eran niños. Algunos me dicen como, güey, no mames, ¿cómo crees? Yo cuando era niña me gustaba Cricri y así, güey, obviamente a mí también, pero como crecí con puros tíos adolescentes que lo que más les gustaba en ese momento era la música, siempre me inculcaron desde muy chiquita que mi personalidad se tenía que basar en mis gustos musicales y que yo tenía que ser el alma más cool del kinder, con buenos gustos musicales y así. Entonces, por eso siempre he sido bien mamator de la música, yo creo también, pero bueno, vamos a empezar. Número 1, bueno, o sea, cuando tenía un año me gustaba una cosa que me cantaba mi abuela que decía tilingui lingui lingui. No es cierto. Obviamente no me acuerdo qué me gustaba cuando tenía 1 año o 2 años, porque pues era un bebé. Yo creo que quizás Shakira me gustaba porque mi mamá era tan fan. Mi mamá me dejó sola un día cuando tenía como 4 años o algo así en la casa y fue un concierto de Shakira. O sea, mi mamá me tuvo muy chavita, estaba muy muy chavita, mucho más chavita que yo, mucho más. De hecho tenía 10 años menos de lo que yo tengo ahora. Entonces tenía como que recortes de Shakira en las paredes y así. Era una nena. Me acuerdo mucho que, o sea, esto es una mamada, a lo mejor para muchos no me interesa, pero cuando yo tenía como 3 años había una rola con la que estaba obsesionada, y es que, o sea, también no me van a dejar mentir, los bebés siempre se obsesionan con una canción, y yo me acuerdo mucho que la canción con la que yo estaba obsesionada era la cumbia del afilador, porque además uno de mis tíos abuelos tenía una banda que era muy, muy buena. Bueno, aún tocan, me parece, Grupo Cristal. Y tocaban como en bodas y eventos así como grandes y cosas así. Y me gustaba la cumbia también. Entonces, pues en las fiestas luego tocaban mis tíos, ¿no? Y la cumbia del afilador me gustaba a tal punto en el que por mi casa se hacía una de estas ferias como callejeras. Que te subes a las naranjas mecánicas, creo que se llamaban así, y se subían unos güeyes ahí, se quitaban la playera y se subían encima de los carritos y así. Y pues había sonidero, porque Iztapalapa,
y ponían esta rola y me acuerdo que yo quería salir, yo quería que me llevaran al sonidero donde la estaban poniendo porque se escuchaba desde mi casa. Me acuerdo un montón un momento en el que yo era muy bebé y me sacaron cargando en mi cobijita de estas que, bueno, como que tenían botones y en fin. Y me acuerdo que me sacaron porque hasta que estuve yo como conforme y me decían, no, mira, no es nada, te lo estás imaginando. Y yo estaba escuchando la canción ahí, pero bueno, me sacaron para que me diera cuenta de que no había música y sí había música, pero total, y era la cumbia del afilador y yo estaba muy obsesionada con esa canción. Cuando yo tenía como 4 años, que entré al kinder y así, dice mi mamá que en esa época siempre le decía, hoy no me llamo Daniela, hoy me llamo Gloria Trevi, hoy no me llamo Daniela, hoy me llamo Alejandra Guzmán, hoy me llamo... O sea, siempre cambiaba, ¿no? Pero sí me acuerdo un montón que me gustaba como que las medias de colores o cosas así, porque me gustaba mucho Gloria Trevi. Mi mamá me hacía ver las películas de Gloria Trevi, esas como noventeras, que salía el Maromero Pais y Charlie Valentino y así, puta, me mamaban esas películas. Y aparte una de esas la grabaron en la secundaria en la que fue mi mamá y así, entonces me hacía ver esas películas, me gustaba la música de Gloria Trevi y pues tenía una personalidad que era como completamente algo que a mí me gustaba. O sea, era súper, pues como rebelde, usaba la ropa rota y el cabello grande que siempre me ha gustado y esas cosas. Entonces, yo creo que a esa edad sí me gustaba un montón Gloria Trevi. Y no sé, durante toda esa etapa como del kinder y así... Me gustaban las cosas que pasaban en MTV y en Telehit en esos tiempos que eran los 2000s, porque pues mis papás eran muy chavitos, mis tíos eran adolescentes, mis papás también en realidad, y veían eso, entonces me gustaban mucho esas cosas, me gustaba Shakira, me gustaban algunas rolas de Paulina Rubio, como me encantaban. Paulina Rubio de los 2000s, la neta es que sí, todo sí, o sea... Súper ícono. La neta me gustaba un montón. Me gustaba Gorillaz, me gustaban cosas que pues veía como en Telehit y en MTV, ¿no? Repito. Luego, cuando entré a la primaria, ¿qué será? Es que yo nunca preparo lo que voy a decir en estos videos, pero pues sí me acuerdo. Además quiero que sea orgánico. Seguramente se van a olvidar algunas cosas. Pero cuando entré a la primaria, que tenía como entre 6 y 7 años... me gustaba mucho, creo que Plastilina Mosh. Me gustaba mucho Plastilina Mosh, o sea, siempre me ha gustado eso. ¿Qué más me gustaba? Es que yo me acuerdo mucho de Plastilina Mosh. O sea, el video de Lin May, bueno, que sale Lin May, que creo que es Mr. P. Mosh, ¿o cuál video es? No me acuerdo. Pero Plastilina Mosh me gustó un montón, porque era de las bandas o pues como agrupaciones favoritas de mis tíos. Entonces Plastilina Mosh, como que a esa edad yo me acuerdo que me gustaba un montón. Algo que pasó muy curioso cuando yo iba en primero de primaria es que yo tenía un profesor que después se convirtió en un gran amigo de mi familia y mío también. Lo quiero muchísimo, el profesor Néstor Fernando Muñoz Mejía. Él ya no está aquí, pero increíble profesor. Y me tocó en primero de primaria, era el más querido de toda la escuela, porque era una persona increíble, pero además de todo también era fotógrafo, era un gran fotógrafo y le gustaba coleccionar mariposas y algunos insectos y como disecarlos y enmarcarlos y así. Me regaló varias cosas muy interesantes el profesor Néstor. Y entre esas cosas, él siempre llegaba a la escuela en su carro y andaba ahí escuchando jazz. Entonces le encantaba el jazz al maestro Néstor. Y a mí me encantaba la música desde siempre. Les digo que por mis tíos que eran adolescentes siempre llegaba a la escuela y como que hablaba de música. Entonces, en primero de primaria, llega el profesor Néstor y me regala algunos discos de jazz que para muchos jazzeros pues son como horribles, pero
son los discos que a mí me acercaron al jazz, ¿no? Eran estos discos de jazz y 80s, jazz y 70s, jazz y 90s, jazz y los Beatles, jazz y cosas así, que eran covers de jazz de los 70s, de los 80s, de los 90s, cosas así. Y obviamente pues yo reconocía muchas de esas canciones porque me encantaba la música como retro, ¿no? Que es lo que mi familia escuchaba y así, Plastilina Mosh, pues mis tíos que eran adolescentes, pero reconocía rolas de Depeche Mode, o reconocía cosas así, ¿no? Entonces, ahí en primero de primaria conocí el jazz por el profesor Néstor Fernando Muñoz Mejía. No es uno de mis tipos de música favoritos, aunque me gusta mucho, pero no soy experta. Lo que pasó con el jazz fue que el jazz hizo que a mí me gustara más aún Plastilina Mosh, porque cuando después yo un poquito ya más grande escuché Plastilina Mosh, me acuerdo que yo pensaba como, no mames, es increíble que, o sea, ya sabiendo que era el jazz, porque ya me lo había enseñado mi profesor de la primaria en ese entonces, de primero de primaria, yo no le entendía mucho al jazz, me gustaba cómo sonaba, pero obviamente era una niña de primero de primaria y no tenía como el criterio o algo así para decir, oh, esto es muy complejo y cero que ver, nomás me gustaba el sonido. Pero repito que para ese entonces ya me gustaba Plastilina Mosh por mis tíos, y entonces después ya más grande cuando yo escuchaba Plastilina Mosh, el jazz hizo que me gustara más Plastilina Mosh porque yo decía, güey, o sea, ¿cómo es que estos cuates son del mismo país que yo, que también quiero hacer música cuando sea grande y todo este pedo, y son increíblemente capaces de introducir jazz a su música, que es irreverente, que también es pop, que también es rock, que también es electrónica, que también es otras cosas, ¿no? Entonces, el jazz hizo eso. Para mí el jazz hizo eso. No me convertí en experta en jazz, pero el jazz hizo que me gustara más aún Plastilina Mosh. No estoy diciendo que sean la única banda que le mete jazz como a su música, pero sí creo que lo hacen de una manera impecable y exquisita. Por eso Plastilina Mosh es una de mis bandas favoritas aún. Pero bueno, pasemos a cuando yo tenía 8 años. Cuando yo tenía entre 8 y 9 años, lo que más me gustaba era María Daniela y su sonido láser. En toda esta época de la primaria hay algo que a mí nunca me dejó de gustar, que era, repito, la música como retro y así, porque me acuerdo muy bien que a mi hermano y a mí, que mi hermano pues tenía como, no sé, 4 o 5 años, o no, tenía como 1, 2 o 3 años, algo así. A mi hermano y a mí nos compraron en el tianguis de la casa unos videos en DVD cuando todavía se usaba, pues sí, videos de música como 70s, 80s y 90s, hasta 60s había también. Entonces, pues a mi hermanito le gustaba un montón y a mí siempre me había gustado porque eso escucha a mi familia, y a mi familia late un buen como, pues igual, The Cure, Depeche Mode y esas cosas, pero sí les gustaba un buen los Bee Gees, a mi familia le gustan los Bee Gees y cosas así, entonces Rod Stewart también, ¿saben? Y bueno, eso nunca me dejó de gustar, pero cuando yo tenía como entre 8 y 9 años me acuerdo que algo que me encantaba era Plastilina Mosh. Me encantaba eso y el Eurodance, otra cosa que nunca me dejó de gustar porque con eso yo crecí. Una vez hace muchos años mi mamá me dijo como en chiste que a mí me habían hecho en un 14 de febrero escuchando Eurodance. Y la neta es que no lo dudaría porque pues es lo que estaba de moda. Mis papás eran unos mocos y siempre les ha gustado como el techno dance, Eurodance y estas cosas y así. Entonces eso nunca me dejó de gustar. Pero sí, como entre los 8 y 9 años, María Daniela y su sonido láser me encantaba. Y yo llevaba sus rolas a la primaria junto con las de Plastilina Mosh, Titán y cosas así. Y a mis amiguitos pues obviamente les volaba la cabeza, ¿no? Y les gustaba un montón. Después cuando yo cumplí 10 años, me acuerdo perfectamente, había un actor que me gustaba un montón que se llama Kyle Gallner, y este güey pues
no tenía así como que Instagram y esas cosas, pero tenía MySpace. Entonces me metí a su MySpace, vi algunos de las bandas que le gustaban y entonces obviamente yo quería ser como él. Y me acuerdo que entre todas estas bandas leí muchas que aún me acuerdo, ninguna que me encante ahora, pero me acuerdo muy bien que leí Placebo y dije, ¿qué es esto, no? El nombre me pareció muy llamativo, yo tenía 10 años y me pareció muy llamativo. Y a los 10 años me hice muy fan de Placebo. Hay una cosa que me quiero tatuar, que es un dispositivo, un reproductor MP3. De estos larguitos que existían antes, que nada más tenían como botoncitos y una pantallita chiquitita así para cambiarle a la rola y subirle el volumen, ¿no? Y unos audífonos así de plug. Entonces, yo no tenía uno de esos que creo que eran de Sony. Yo tenía uno de Samsung que era hermoso y se llamaba U4. Así se llamaba. Búscalo por ahí. No mamen, increíble. Me lo regaló una expareja chilena de una tía mía. Y pues sí, o sea, yo escuchaba Placebo todo el tiempo cuando tenía 10 años. Y ahora, aún, ¿no? Después me pasó algo muy curioso con Placebo que les voy a contar. Es algo muy trágico, pero bueno. Me gustaba mucho Placebo. Y les voy a decir una cosa que nunca he dicho y que lo voy a decir. Cada que me preguntan cuál es mi gusto culposo, digo que no tengo ninguno. Pero la realidad... Cuando yo tenía como justo 10 años... ¿saben qué otra banda me gustaba y era muy fan? Green Day, así es. A mucha gente le gusta y así, ya sé que bueno, obviamente después como que en mi círculo decir que te gustaba Green Day era como, güey, o sea, qué asco, ¿no? Era una niña, entonces su música me parecía muy divertida. Ahora los escucho y creo que como músicos son increíbles. Yo tengo el disco, creo que es su primer disco, que es Dookie, porque me lo regalaron, después me lo regaló una amiga cuando entré a la secundaria, en primer año. Pero no es algo que escucharía ahora, porque sí creo que es un poco... Es muy happy punk, y a mí el happy punk, perdón, pero me zurra, muy cabrón. Entonces, ¿qué? Hay alguien aquí a quien le gusta mucho el happy punk. Algunas cosas. Bueno, ya, me está viendo feo. Green Day me gustaba un montón, pero un montón. Entonces, bueno, yo creo que Green Day y Placebo eran mis bandas favoritas cuando tenía 10 años. Y Placebo siempre va a ser una de mis bandas favoritas porque me traen esa nostalgia de cuando era niña y empezaba a descubrir como mi verdadera identidad musical, según yo. No sé, me encantaba. Y la androginia de Brian Molko, pues me encantaba, ¿no? O sea, pero bueno. Cuando entré a primero de iniciación universitaria, que es la secundaria de la UNAM, yo tenía como 12 años, más o menos. Bueno, entonces digamos que entre los 10 y los 11 mis bandas favoritas eran Green Day y Placebo. Olvidemos lo de Green Day, por favor. Dejemos en Placebo. Y me seguía gustando lo que ya me gustaba, ¿no? Que María Daniela, Titán, Plastilina Mosh, cosas como de Los Nuevos Ricos. Me gustaba mucho Jesse Bulbo y cosas así. Me gustaba mucho la música electrónica, pero viejita. O sea, el High Energy me gustaba igual desde que yo estaba súper morrita. No crean que hay cosas que me empezaron a gustar después. Hay muchísimas cosas que me gustan desde que estoy súper chavita porque le gustan a mis tíos y a mis papás. Sin embargo, estoy hablando como de lo que era mi favorito a esa edad, ¿no? Entonces, siempre me gustó la música electrónica, pero vieja. O sea, me gustaba el Eurodance de los 90s, me gustaba algunas cosas de los 80s que tenían un chingo de sintetizadores y yo no sabía cómo nombrar eso, ¿no? Y me gustaba un montón. Me gustaba muchísimo el High Energy. Yo creo que el High Energy sí es de mis géneros musicales favoritos. Como hace rato les decía, el jazz definitivamente no lo es. Me encanta, pero no lo es. El High Energy siempre ha sido uno de mis géneros o tipos de música favoritos, ¿no? A los 10, 11 sí, Placebo, Green Day, cosas así. Cuando entro primero de iniciación, creo que sí tenía yo como entre 12, 13 años. Y aquí pasa algo muy raro, porque cuando yo entro a la secundaria de la UNAM, en el primer año,
A mí me tocó esta secundaria cuando estaba junto con Prepa 2. Estábamos revueltos con gente de 20 años, de 18 años, con güeyes, con punks, con gente... O sea, podíamos salir y entrar. Bueno, yo sí, porque yo ya medía lo que mido ahorita, aunque muchos no lo crean. Después de esa edad ya no crecí más, pero ya medía esto. Me veía más grande, aunque sí mis facciones eran más chiquitas y era más flaquita, muy flaquita y así, ¿no? Pero se podía fumar adentro, me tocó cuando se podía fumar adentro de la UNAM, de los planteles de la UNAM y cosas así. Entonces era un verdadero desmadre y conocí mucha gente y conocí mucha música. Y yo le enseñé mucho de música a otra gente que era mucho mayor que yo también. Lo que pasó cuando yo entré a primero de secundaria es que dejé de pensar que ya no se hacía música buena y que la música buena solamente era de los 2000 para atrás, del 2004 para atrás, ¿no? O algo así. Empecé a tener un gusto cañón por la música electrónica cada vez más, pero ¿saben qué era? El house y el indie sleaze. Puta madre, o sea, primero de iniciación, bueno, digamos primero de secundaria, ¿no? Era la secundaria de la UNAM, pero para fines prácticos, primero de secundaria, Miami Horror, Cut Copy, The Drums, Vampire Weekend, el indie sleaze, o sea, de verdad, el indie sleaze, que es una de mis épocas favoritas en la música y en la moda. Y sí, o sea, me pasó esto de descubrir como otras bandas que iban por ahí, que unas ya habían existido antes, las iba conociendo apenas, aunque en ese momento de igual era su boom, y otras que pues sí, iban más o menos ahí saliendo nuevas, ¿no? Entonces, primero de secundaria me empieza a gustar un chingo el indie sleaze y la música house, y la música electrónica y así. Empecé a buscar muchísimo house que estuviera hecho con samples de rolas viejitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y lo dije en el capítulo antepasado, Salón Acapulco me gustaba un montón, de aquí de México, porque usaban como estas rolas viejonas de los 70s, 80s y 90s, y me encantaba Salón Acapulco. Otra cosa que pasó cuando yo iba en primero de secundaria es que fui al FIM, que tengo una nota en donde escribo sobre eso en nofmagazine.com, porque también tenemos sitio web donde escribimos notas, nos gusta mucho redactar, y ahí tengo una nota sobre el FIM que fue en el 2010, justamente en el año 2011 me parece, que fue, yo entré a la secundaria en 2010 y abarcó 2010-2011, entonces llego al FIM. Escucho DJs como, bueno, escucho a Esami Pau, que entonces no tocaba reggaetón, sino me acuerdo que puso creo que Miami Horror, disco ruido, cosas así, ¿no? Empecé a conocer estas cosas que, puta, o sea, me encantaban. Y reparten un flyer, tal como lo digo en esa nota, que dice Ultrasónicas y Crystal Fighters. Las Ultrasónicas las conocía súper bien y Crystal Fighters dije, ¿qué es esta chingadera, no? Llegué a mi casa cuando YouTube todavía no tenía anuncios, época gloriosa. Oh, por Dios. Y vi el video de Follow de Crystal Fighters. No mamen, qué increíble. También, pues sí, son considerados del indie sleaze. Increíbles, se los enseñé a mis amigos, les encantaron. Ese año también descubrí que Emilio Acevedo, antes de, o no sé si durante, pero bueno, aparte de María Daniela y su sonido láser, creo que sí fue durante también, aparte de María Daniela y su sonido láser, también tenía Sonido Láser Drakkar. Yo me quiero tatuar ese álbum de Electric Mass Begins. Qué increíble álbum, también cambió mi vida. Otra vez ya le habíamos mandado saludos a Danette Newcomb, que no creo que esté escuchando esto. Me cae muy bien. Danette Newcomb y Emilio Acevedo tenían Sonido Láser Drakkar, también tocaron ahí, entonces yo los fui a ver. En esa nota que tengo sobre el film hablo sobre la desgracia que sucedió cuando fui a ver a Sonido Láser Drakkar. No manchen, se me está yendo el aire, oigan, estoy muy excitada de hablar de Sonido Láser Drakkar, pero bueno. Entonces, este año pues descubro un chingo de cosas que van cambiando mi vida por completo y que la mayoría sí eran como mucho música electrónica. Ahora, en esta época
y todavía por ahí del 2000 hasta el 2013, 14 más o menos. Yo creo que hasta el 2013, bueno, 2014 está bien. Estaba muy de moda otra vez el French House, pero como que una nueva ola del French House, ¿no? Y estaba lindo, estaba interesante. O sea, cosas como Darius y qué más, Cherokee también, cosas así. Ay, ¿quién se acuerda? Por favor, díganmelo. Quiero hacer una fiestota que sea de ese tipo de música, pero bueno. Y si se dan cuenta, ya me quedé mucho tiempo hablando de ese año, pero es que neta, ese año fue glorioso. En fin, el siguiente año, que yo ya tenía como 13, 14, 15, no sé, más o menos como, digamos, 14, segundo de secundaria, lo mismo. Me encantaba el French House, me encantaba algunas cosas del Deep House, estos canales de YouTube que eran como Majestic. Hay otro que a mí me gustaba más que Majestic y no era tan conocido como Majestic, que era Disco Trill. ¡Wow! Disco Trill, por Dios. ¡Qué joyas tenía Disco Trill! Remixes increíbles, ya saben, los remixes de Breakboat, remixes de Airplane, remixes de Miami Horror, remixes de... O sea, no mames, un chingo de cosas. Neta que, puta, o sea, la música electrónica me encantaba. Pero ese tipo de música electrónica, porque de música electrónica vieja, pues ya conocía muchas cosas. Además que... como me gustaban ya bandas como Depeche Mode y algunas cosas ahí como oscurillas y del High Energy y así, pues siempre estuve como investigando mucho sobre cosas que eran electrónicas pero góticas, ¿no? Al fin y al cabo. Sin embargo, sí, la época del Indie Sleaze y del French House y del Deep House a mí me pegó duro, me encantaba, me vestía así y gloriosa época. Me tocó como que ya la colita, pero me encantaba. Cuando empiezo a tener ya como que... Ay, fíjense que otra banda que era mi favorita por esa época, como a los 14, 15 años, era Tips Like Us. Me hubiese encantado ver a Tips Like Us con la alineación de antes, la primera alineación que tuvieron. Ay, hasta me quedo sin palabras, pero es que me acuerdo mucho que Tips Like Us fue de las primeras bandas que me hicieron pensar eso, ¿no? Que sí se seguía haciendo música buena aún. No sé ni siquiera cómo describir la música de Tips Like Us. Tienen mucho del krautrock. Sin embargo, ellos, me parece que en una entrevista que justo fue aquí en México, creo, dicen, para empezar, ellos, los tres eran DJs, como que tocaban juntos en Berlín y ponían música de todo tipo. Entonces ellos dicen, nosotros, Tips Like Us, nos robamos cosas de los 60s, de los 80s, de la electrónica de acá, de esto, de aquí, de allá. Y eso lo hacen la mayoría de las bandas, ¿no? O la mayoría de los músicos. Pero a nadie le gusta aceptar que los músicos robamos y que eso es lo que hacemos. Obviamente, y yo siempre lo he dicho también, desde antes de hacer música, creo que los músicos se dedican a robar cosas, pero hay unos que roban mejor que otros. Si tú crees que tú no robas de aquí y de allá y que tu música es completamente algo nacido así de la nada, estás bien, güey. Eso es imposible, eres un pelmazo. Y no está mal robar, o sea, la cosa es que, pues si te gusta lo mismo que a todos los demás, pues no vas a hacer algo interesantísimo, ¿no? La cosa es eso, Tips Like Us tenían un gusto musical muy amplio, entonces hicieron cosas increíbles con su banda porque sus sonidos son muy diversos y al mismo tiempo sí tienen una esencia muy marcada, ¿no? Entonces, Tips Like Us, una de mis bandas favoritas. Y cuando yo tenía ya como 15 años, tuve fiesta de 15 años también, o sea... A mucha gente se le hace tonto y mucha gente piensa, ¿cómo alguien como tú, que era tan dark, tuvo fiesta de 15 años y no sé qué? Güey, me encanta bailar. No iba a desaprovechar la oportunidad de bailar. Y además canté con una banda que después seguí cantando en esa banda un ratillo y así. Me caían súper bien todos estos chicos. Estaba bien divertido. Nos aventamos unas guarapetas bien sabrosas. Pero bueno,
En mis 15 años mi vals iba a ser Another Day in Paradise de Phil Collins, porque esa canción igual desde que estaba súper morrita como me gustaba, pero bueno. Terminó siendo mi vals Empire, no, Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Súper locochón, hermoso. Y bailé un mix de 3 rolas de High Energy, porque repito, desde que estaba chiquita pues me gustaba el High Energy, me gustaba Polly Marsh, Patrick Miller y pues estas cosas, ¿no? No me gusta decir como Polly Marsh y Patrick Miller porque como tal no hacían música, o sea, sí, pero no. No como un músico que tiene como una discografía y así. Pero lo digo porque es una manera muy fácil de que la gente entienda, ¿no? O sea, en fin. Cuando ya yo tenía 15 años empecé cabrón, bueno, desde antes, pero a los 15 años, hubo una persona que como que hizo que a mí se me saliera por completo el ya tener una estética, pues bien dark, ¿no? Y eso estuvo chido también. Era súper, súper dark. Bueno, más o menos, ¿eh? O sea, la verdad es que tampoco fui como de que, ay, me voy a rapar y me voy a... O sea, no. Pero sí, me hacía mis crepes y estas cosas, ¿no? Me volví dark, pero como siempre quería estar en contra de todos, me cagaban como las cosas populares del dark, aunque siempre he sido fan de Bauhaus, los he visto y como cosas... Clan of Simox yo creo que era mi banda favorita a los 15 años, lo que nos lleva a... Sí, a los 15 años mi banda favorita yo creo que era Clan of Simox. Me encantaba The Frozen Autumn y cosas así. En ese entonces pues como que todavía no estaba así de que Boy Harsher y esas cosas, que son bandas increíbles, pero cuando yo digo que era dark, o sea, neta era... Exmal Deutschland, cosas así, ¿no? A los 16, 17 y 18 y 19, lo mismo. O sea, era súper dark, muy, muy, muy cabrón. Me gustaban esas cosas. No me había dejado de gustar el Indies Lease, ni esas cosas, ni el house, para nada. Me acuerdo que como a los 16 conocí Hercules and Love Affair y me encantaron muy cañón. También me quiero tatuar su logo porque me encantan. Me gustaban un montón de cosas, o sea, y yo creo que también eso le cagaba a otras personas góticas y así, porque son personas que eran como góticas 24/7 y yo decía, güey, o sea, sí, pero no hay que ser tan reduccionistas, ¿no? Entonces no me dejaba de gustar Plastilina Mosh, cosas así que siempre me encantaron, pero sí, como de los 14, 15 a los 19 más o menos, yo era súper, súper, súper dark. Y cuando cumplí 20 años, como que algo que siempre me gustó fueron las botas vaqueras y las botas charras. Entonces me acuerdo que, pues bueno, no, es que siempre las usé desde los igual 14, 15. Pero bueno, me centraba más como en esta estética y ya no era tan dark. Y a los 19, 20 años... Me acuerdo que... Ay, es que hablar en una hora o menos de mis gustos musicales está cabrón. Pero a esa edad me acuerdo que me gustaba un chingo Alan Vega, Ian Dury, Nacho Vegas. Me gustaban más como... No sé, Lydia Lunch me gustaba un montón. La fui a ver también. Me hice compa de su bajista. Está demente ese cabrón. Tiene una banda que se llama Child Abuse, o sea, qué verga. Y sí, está bien loca su música. Está súper chido. Bueno, el sonido, porque seguramente el nombre pues no les guste, ¿no? Pero pues es que esos güeyes son así, o sea, son como súper radicales y este pedo. Sí, como que a los 20 me seguía gustando todo este pedo. Pero yo me acuerdo que yo tenía una pareja en ese entonces que yo le decía como, vale verga, yo quiero hacer un set, porque era DJ, ¿no? Y yo le decía, quiero hacer un DJ set de New Beat. Y me decía, pues hazlo, ¿no? Así como, pues... Y yo decía, güey, sí, claro, pero todo el New Beat que ponen los DJs es como... y las mismas 20 rolas de siempre, y de pronto meten EBM
porque entiendo que la gente relacione mucho el New Beat con el EBM, pero pues no mames, son como que chilaquiles y enchiladas, ¿no? O sea, sí, pero no mamen, no es lo mismo. Entonces, quería hacer un DJ set siempre de New Beat, pero como que no encontraba una manera de que la gente lo fuera a entender, porque el New Beat que a mí me gusta sí es muy clavado. Ni siquiera es tan bailable o ni siquiera esto, o sea, muy, muy, muy clavado, ¿no? Y nunca lo hice porque sabía que la gente no iba a agarrar la onda, porque siempre era como que New Beat, órale. Ibas a escuchar New Beat y sí eran las mismas rolas de siempre, no sé, no voy a decir cosas, pero bueno, cada quien. Entonces, el New Beat siempre me gustó, muy cabrón, pues yo creo que igual como a los 15, 14, que empecé a descubrir el New Beat, pero yo pensaba que era como algo salido del pedo como ochentero, gótico, new wave, raro. Y cada vez iba aprendiendo más y más y más y más y más del New Beat. Ya hasta hace unos pocos años, y o sea, incluso mi estética de pronto según yo era muy New Beat, lo cual es raro porque no hay nadie que tenga esa estética aquí en México. Voy a sonar como súper... pero no lo digo desde la soberbia, sino simplemente quizá a veces la gente no se avienta como porque sí era una cosa súper rara y súper distinta, ¿no? Entonces, pero sí me late un buen. Yo creo que esa es de las cosas que más me gustan. El EBM me encantaba también como a los 20 años. Me gustaba un chingo el EBM. El Agrotech también me gustaba un montón. Y sí, digamos que después de los 20 años, pues cosas como dark y cosas como así. Ay, qué difícil es hacer este video, porque mientras yo ya les conté esta línea del tiempo, se me han pasado 20,000 cosas. Pero bueno, repito que estamos hablando como de las cosas que yo más escuchaba en esas épocas que hemos estado diciendo. Me encanta la salsa, me encantan un chingo de cosas, pero bueno. Y últimamente, bueno, no últimamente, porque ahorita ya estoy por cumplir en unos meses 27 años. Me salté varios años de los 20 hasta acá, pero es que sí creo que de los 20 para allá fue mucho, pues la cosa del New Beat y la cosa del... Ay, ¿saben qué me pasó después? Me empezó a gustar cosas como que de drum and bass. Es que cuando yo pasé como 2 años y medio soltera, y en ese tiempo pues me salía a divertir un montón, y también me divertía yo sola en mi cuarto, como que me clavaba, bueno, eso siempre, ¿no? Pero me clavaba a fumar la rama y a descubrir música nueva. Entonces, cuando tú estás bajo los efectos de ciertas cosas, de eso me gustaría hablar en otro video, quizá con alguien que sea como especialista, o no sé, me gustaría ver por ahí con quién. Pero yo sí creo, y mucha gente lo cree, y como que sí creo que hay pruebas de esto, que lo que estás consumiendo influye mucho en el tipo de música que tú escuchas, ¿no? Por eso ven que ahorita la banda que está duro con el techno y el hard techno disque, según, pues andan bien entachados, o no sé qué demonios se metan, pero pues no, yo no creo que tacha, porque la tacha, no sé, creo que es más relax, ¿no? Pero sí creo que lo que tú consumes depende, influye mucho en la música que tú escuchas. Entonces yo, por ejemplo, fumaba mucho hierbita nomás le hago a eso. Y me acuerdo que cuando empecé como a fumar, porque antes no fumaba, me caía muy mal, empecé a escuchar otras cosas distintas, ¿no? Y las disfrutaba muchísimo. Disfrutaba mucho escuchar cosas que yo ya escuchaba de por sí, como Glass Candy, todas estas cosas como de Italians Do It Better, que también espero hablar en un capítulo de toda la Italians Do It Better, una gran, pues digamos, pues sí, una disquera, ¿no? Muy, muy increíble. Pero descubrí otras cosas que me empezaban a gustar. ¿Saben qué me pasó como por el 2021, 2022? Como en el 2020-21. Una vez me metí un ajo, y entonces yo había preparado como que todo ese día para nomás estar ahí, ¿no?
pedí mi comida, todo súper chido. Y cuando ya estaba yo como que en el viaje, entrando en el viaje, me acuerdo que me di cuenta de que no había preparado un playlist. Oh, por Dios. Entonces no sé qué puse en YouTube en la pantalla de mi cuarto. Y de pronto se puso una rola de Bomba Estéreo. Que yo siempre dije, jamás voy a escuchar esto. O sea, qué diablos, ¿no? Y se siguieron reproduciendo canciones de Bomba Estéreo. Y de pronto de Me Too, que es un proyecto que... les diría mal el chisme, pero algo ahí tiene que ver con Bomba Estéreo, creo. O no sé qué onda. Entonces empecé a escuchar un buen Bomba Estéreo y Me Too durante todo el viajezote. Y me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, imagínense, o sea, de verdad he descubierto un montón de cosas. Igual en la pandemia, pues obviamente, ¿no? Había aún más tiempo de descubrir música. Pero siempre me ha gustado como igual lo mismo de siempre. Entonces básicamente yo creo que si definimos mi gusto musical, podría ser que siempre me haya gustado el rock, arriba el rock y la música electrónica, ¿no? Porque desde que estoy bebecilla, pues mis papás, repito, escuchaban que el Eurodance, que el High Energy, que música disco, que cosas así. Y siempre fue evolucionando cada vez más mi gusto por la música electrónica. Y al fin y al cabo sí, es lo que más me late, de distintas maneras. Algo que me gusta muchísimo de la música indies Liz y de los Nuevos Ricos y cosas como tipo Nuevos Ricos, igual de aquí de México, es que esa música tiene mucha electrónica. O sea, el indies Liz tiene mucha electrónica. Y también, o sea, güey, Silverio, Titán, Plastilina Mosh, María Daniela... mucha música electrónica. Acuérdense también que hay una rola de María Daniela. Ah, la de Baila Duro. La rola de Baila Duro tiene una línea que dice: y si pretendes escapar, creo, dice, te mataré con mi disco de New Beat. O sea, altos músicos con buen gusto musical. También Hoffen tiene una rola que menciona el New Beat. Y sí, creo que si definimos como mi gusto musical en algo como chiquito, bueno, lo englobamos en algo, podría ser música electrónica, diría Mateo. Entonces, pues sí, creo que eso es lo que siempre me ha gustado, y el rock. Pero me acuerdo perfecto. Ay, ¿saben qué también se olvidó contarles? Cuando yo iba en quinto... ¿qué será? Sí, yo creo que en quinto de primaria. Cuando yo iba en quinto de primaria, no, perdón, como cuarto de primaria, me empezó a gustar un chingo Rod Stewart. O sea, wow, me gustaba un montón Rod Stewart. Y después pasó de que me gustaron nomás como que el hit a que me gustaran un chingo de sus rolas. Entonces hubieron como 2 o 3 años que en las navidades a mí me regalaban siempre mi perfume, que era Amor, Amor de Cacharel, o Cacharel o como sea. Y me regalaban discos o DVDs de Rod Stewart. Mi tía Xochitl Suárez, o es Hernández. Xochitl Hernández. Sí, la mamá de Allison y Carlitos, que no creo que esté escuchando esto tampoco, pero también le mando un saludo. Ella también me regaló unos DVDs Rod Stewart porque le gustaba un montón. Y luego mi tío, o un amigo de mi tío, Víctor, o no sé qué demonios, el chiste es que alguien me dio un Storyteller de Rod Stewart, súper ochentero, creo que es del 83, no sé qué onda. Por ahí lo tengo y está hermoso. O sea, es una cosa así súper colorida de los 80s. Tiene un montón de fotos de Rod Stewart así súper chidas. Y es increíble. Entonces esto fue cuando yo tenía como, pues no sé si igual entre cuarto y sexto de primaria. Me gustaba un montón Rod Stewart también. Pero bueno, les repito que es difícil como hablar de una sola cosa favorita que yo tuviera, porque no tenía una sola cosa favorita en la música, jamás. Pero sí, de mis cosas favoritas siempre van a ser Plastilina Mosh, Titán, Soda Stereo, María Daniela, The Cure, Clan of Simox,
el New Beat, el Eurodance y el Polymarch, el High Energy más bien. Entonces bueno, esto fue como un recorrido por mis gustos musicales desde que estaba súper morrilla. Se me olvidaron un chingo de cosas, no sé cuáles, pero estoy segura. Pero, güey, es imposible que hable de todos mis gustos musicales. En fin. Si ustedes también se acuerdan de que... Porque no sé si han visto, pero... Generalmente cuando tengo invitados aquí en Music is My Sex, también les pregunto eso. ¿En qué momento de tu infancia fue que te empezó a gustar un chingo la música, o qué fue lo primero que cambió tu vida en la música cuando eras niño, cosas así? Porque a mí sí se me hace muy importante la música cuando uno es un infante. Es muy importante. Pero bueno, en fin. Entonces, si ustedes se acuerdan como qué música o cuál fue su primer banda favorita, o si se acuerdan cómo fueron cambiando sus gustos musicales o así, háganoslo saber. Los vamos a leer y así. Recuerden seguirme en Instagram, @trashnikova_. También hay TikTok de Music is My Sex. Sí hay. Creo que es music.is.my.sex. Y síganos en todas las redes sociales de Nov Magazine. @nov.magazine, que se escribe magazine con Z. Estamos en YouTube, en Spotify y en todas partes. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Si les gusta el chisme, pues está chingón. Si no les gusta saber sobre los gustos musicales de alguien más, pues seguramente ni escucharon este capítulo. Pero bueno, nos vemos el siguiente jueves con una invitada, con un invitado o con un invitade de lujo como siempre. Muchísimas gracias por escuchar Music is My Sex, y no olviden también escuchar nuestro otro podcast de Nov Magazine, que es Paranormales, donde hablamos un chingo de cosas paranormales, no nada más paranormales, sino también como que turbias, casos misteriosos. El capítulo pasado fue de cosas turbias de la religión y cosas así. A ese podcast también le va muy bien. Muchas gracias por escucharlo igual. Yo soy Trashnikova. Aquí está conmigo Dali Lanceta de Hoffen y de Lecumberri y de Nov Magazine. Nos vemos muy pronto. Adiós. Acabas de escuchar Music is My Sex, un podcast de Nov Magazine, conducido por Trashnikova, donde la música lo es todo. Music is My Sex.